esta hora te damos gracias. Te damos la gloria y te damos la honra. Gracias porque nos permites alabarte, glorificarte, exaltar tu nombre. Venir, Señor, ante tu presencia, Dios, y contemplar, Señor, la hermosura de tu santidad, Dios. Te damos la gloria a ti, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Padre, gracias, Señor, por acercarte a nosotros a través de tu Hijo, Dios. Y nosotros podemos acercarnos confiadamente ante ti, Señor, sentarnos a tu mesa y comer de tus palabras, Señor, las cuales son vida, cuáles son nuestros sustentos, Señor, nuestra esperanza, Señor, de vida, Dios. A ti sea la gloria, Dios. Bendícenos con tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Podemos tomar nuestro lugar, podemos sentarnos. Estamos en nuestra serie sobre la oración. Y hoy vamos a estar hablando sobre la oración, pero vamos a tocar la oración de un personaje. Hace más de 20 años este personaje no era conocido. No se predicaba de él, no se escuchaba nada de sobre este personaje. Y este personaje del cual nosotros vamos a estar hablando en esta mañana es Jabes. Estamos en la oración y vamos a hablar sobre la oración de Jabes. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 4, versículo 9 al versículo 10, está la oración. Está la historia de Jabes, está resumida en 2 versículos. El versículo 10 es oración y el versículo 9 habla de quién era él o cómo era él realmente. No se dice mucho sobre él. El libro de Crónicas tiene 9 capítulos de genealogía. Y ahí es donde aparece este personaje en el capítulo 4, prácticamente en la mitad de la genealogía del libro de Crónicas. Y el versículo 9 y 10 dice de la siguiente manera. Dice que Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos, y su madre lo llamó Jabes, diciendo: porque lo di a luz con dolor. Jabes invocó al Dios de Israel, diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio, y tu mano estuviera conmigo, y me guardaras del mal, para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Esa fue la oración de Jabes. Y solamente en esos 2 versículos es mencionado en toda la Biblia este personaje, Jabes. Y como te dije ahorita, de pronto hemos escuchado hablar de él, pero hace 20 años, o más de 20 años, no se mencionaba nada de él. No se volvió un protagonista como hoy en día mucha gente puede conocerlo, mucha gente que ha estudiado la palabra, que ha estado en el cristianismo desde hace 20 años para acá, puede hablar, pero pueden tener diversas opiniones acerca de quién es Jabes. ¿Por qué? Porque se ha mencionado. Y se ha mencionado entre los cristianos, ha sido muy renombrado, es por un famoso pastor que él se llama Bruce Wilkinson, y él hace 20 años, en el año 2000 exactamente, para ser más preciso, en el año 2000, él publica un libro de 90 páginas que se titula precisamente así, La oración de Jabes. Y este libro se volvió muy famoso, bien famoso, ¿ya? Y se dice que este libro, entre los pocos
que ha vendido más de 10 millones de copias desde que se lanzó. Y Bruce Wilkinson, a través de este libro, hizo que este personaje se volviera famoso, sobre todo su oración, sobre todo la oración. Y así mismo está titulado, La oración de Jabes. Miren, Wilkinson dice que esto empezó porque cuando él estudiaba en el seminario, allá en los años 70, dice que él recibió un conmovedor mensaje de un pastor que se llama Richard Seumer, que ha fallecido él. Dice que aquel sermón que este hombre predicó de Jabes, dice que lo cautivó todo y le impresionó todo a él, que él empezó a hacer esta oración de Jabes diariamente. Empezó a orar la oración de Jabes diariamente. ¿Ya? Y dice que cuando él publicó el libro, cuando se publicó el libro en el año 2000, dice que él ya llevaba 30 años diariamente haciendo esta oración. Todos los días recitaba la oración de Jabes. Y él dice que la oración de Jabes, el hacerlo a diario, le parecía una oración liberadora, ¿ya? Y que él sentía que las compuertas de las bendiciones de Dios se abrían sobre su vida y sobre su ministerio cada vez que él se metía en esta oración. Y el libro de él se volvió rápidamente un éxito en ventas. O sea, el libro de este hombre, de la oración de Jabes, ese libro, yo no lo tengo, ¿ya? Lo llegué a tener, en dos ocasiones lo tuve en mis manos, pero no lo leí, y así como lo tuve también, bueno, el primero no sé cómo se me fue en mi biblioteca, pero el segundo terminé regalándolo, pero nunca tuve el interés en orarlo por algo que les voy a estar explicando en esta mañana sobre eso. Y cuando yo miro hacia allá, cuando yo empecé a escuchar sobre este libro, la primera vez que yo escuché sobre este libro fue cuando yo estaba estudiando en el seminario. Una compañera de salón se atrevió a darme, ¿ya? Y me dijo que lo leyera. Y ella me habló de la perspectiva de la oración de Jabes. Mira, yo no me recuerdo del nombre de la chica, pero ella me lo dio. Y yo me lo llevé y no lo guié, pero sobre todo por lo que ella me decía de la oración. Al punto que yo empecé a pensar de que la oración de Jabes estaba volviendo, o sea, la perspectiva como ella hablaba de la oración de Jabes era que me estaba dando la impresión de que la oración de Jabes era un rezo. Me estaba tomando como un rezo, ¿ya? Y no estaba interesado en rezar, realmente no estaba interesado en rezar. Así que muchos de los lectores que han leído la oración de Jabes habían encontrado en esta oración, mis queridos hermanos, esa oración olvidada durante décadas y años atrás. Dice que ellos habían encontrado allí, en esta oración, de cómo desbloquear las bendiciones de Dios sobre sus vidas. Ya muchos lectores dan testimonio sobre ello. Aún cuando yo llegué aquí a San Andrés, en una reunión de oración, que a mí me dijeron que si tenía una petición, yo en ese tiempo, creo que de 2005 al 2009, no sé, yo tenía una petición, era que quería un portátil. No sé si mi niño sabía eso. Yo siempre pedí un portátil. Yo decía, yo quiero un portátil del XPS. En ese tiempo la referencia era 14, no me acuerdo. Y una hermana que me escuchó eso, después me habló aparte, y a mí me dice, pastor, lo invito. Reunámonos todas las mañanas ahí en la peatonal para que oremos por esa bendición del portátil a través de la oración de Jabes. Ella me comunicó eso, ¿ya? Y ella me decía que ella estaba orando la oración de Jabes, que ella se compró el libro que le está leyendo y que ella estaba orando la oración de Jabes y todo esto. Yo le dije, pero amada, hasta donde yo sé, el pastor Bruce Wilkinson nunca insinuó de que la oración de Jabes tenía que ser en sí un amuleto de rezo, ¿ya? Que no se debería ver de esa manera, ¿ya? Pero igual no acepté la invitación, le dije,
¿Ya? Así que el libro siempre estuvo allí apartado. Ahora es que lo estoy leyendo. Me lo conseguí en PDF por el internet esta semana y me puse a leerlo. Ya, y voy por la página 30. Voy por la página 30. La estoy leyendo. ¿Ya? Y es interesante lo que he encontrado en el libro. ¿Ya? Pero cuando uno lee el libro, empezando desde el prefacio, hay una insinuación de que la oración de Jabes prácticamente es la oración que abre las puertas a todas las bendiciones sobre la vida del Señor. ¿Ya? Y el autor como que da esa insinuación. ¿Ya? Y el lector que no comprende, que no es estudioso en la palabra o en la escritura y todo esto, puede caer en el error de utilizar la oración de Jabes como un amuleto para buscar que las puertas de bendición se abran sobre su vida, o las supuestas puertas de bendición se abran sobre su vida. ¿Ya? Y él, en el prefacio, precisamente por acá lo tengo, en el prefacio, en la página 7, él dice esto: quiero enseñarte a orar una oración audaz que Dios siempre, ¿qué? Responde. Que Dios siempre responde. Ahí inició mi primer choque. Porque Dios es soberano. Y si Dios respondiera todas las oraciones, imagínate cómo estuviera este mundo. Dios no le dice sí a todas las oraciones. Así que, pero él insinúa de que esta oración te llevará a que siempre Dios responderá la oración. Dice, es breve, son una frase con 4 partes. Y aunque está escondida en la Biblia, creo que contiene ¿qué? Para una vida con el extraordinario favor de Dios. Esta oración ha cambiado radicalmente lo que espero de Dios y lo que experimento cada día con su vida. Y el lector que lee esto puede caer en el sentido de utilizar la oración para sus propios deseos alados. Puede caer en eso. Y yo te podría señalar otras cosas más que él menciona ahí, que insinúan de que esta oración, mi hermano, si tú no lo haces, mi hermano, allá tu responsabilidad con tu propia miseria. Pero el que hace esta oración siempre va a recibir bendición. ¿Ya? Y yo te podría señalar más, pero Wilkerson en ese libro también califica la bendición de Dios como la bondad que solamente Dios tiene a través de su poder para concedernos lo que nosotros deseamos. Está hablando de la soberanía de Dios. Y en palabras del propio Wilkerson, él aquí en este libro no está enseñando las populares frases de decláralo, decrétalo, recíbelo, o él no está de acuerdo con este asunto del evangelio de la prosperidad, como lo conocemos hoy como el evangelio de la prosperidad. Él no está de acuerdo con esto, ¿ya? Y él lo insinúa en la página 24 de ese mismo libro. Y él dice, es indispensable notar un aspecto radical en cuanto a la bendición que pide Jabes. Él dejó por completo que Dios ¿qué? Decidiera cuáles serían esas bendiciones y cuándo, cómo y dónde se las iba a recibir. Soberanía de Dios. O sea, lo que Wilkerson está diciendo con esta primera frase aquí, hermano, usted lo puede hacer, pero es Dios el que decide cuándo, cómo y dónde darse. Ya, esto depende más de Dios que lo que usted se ponga a orar. Y sigue diciendo, nada tiene en común con el evangelio popular según el cual se le debe pedir a Dios un automóvil de lujo, ingresos de 6 cifras o algún otro signo físico materialista que indique que hayamos una forma efectiva de conectarnos con Él. ¿Él no está de acuerdo con este movimiento? ¿Ya? Pero la gente puede interpretar de que Él está insinuando
Ese es un libro que hay que leer bien con luz. ¿Ya? Y muchos lectores, mis queridos hermanos, aunque no lo creamos, muchos lectores no captan estas ideas, no las captan más la idea de que Dios siempre responde la oración, que esta es la clave para orar. ¿Sí me entienden? Y esto, mis queridos hermanos, esto hasta puede ser perjudicial para el cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano que se le dice, mira, tú oras y siempre Dios te va a escuchar, el día que no suceda, mi hermano, un lío, entra en duda, enojo, y se aparta de Dios porque creen que Dios tiene la responsabilidad de contestar la oración. Y la pregunta que tenemos que hacernos, mis queridos hermanos, es, ¿nosotros será que podemos orar como aves? ¿Será que tenemos que orar como aves? Miren, quedémonos con esta frase. Miren, el antídoto contra la vana repetición de las escrituras no consiste en desecharlas. Las oraciones, recuerden que nosotros estuvimos diciendo que en la Biblia hay 650 oraciones registradas. Esas oraciones están ahí por algo. ¿Ya? Ustedes me han escuchado decir que muchas veces cuando te cueste orar, abre el Salmo y empieza a leerlo en voz alta, como si estuvieran orando. ¿Ya? Y no está mal hacerlo. Yo he orado muchas veces, muchos de los salmos que están en la Biblia muchas veces han sido mi oración. Y he orado. A veces, aun cuando cantamos aquí, hay canciones que marcan tanto mi espíritu, mi vida, que yo digo, Señor, esta es mi oración, hago de esta canción mi oración. ¿Ya? Y repito la oración, repito las oraciones de la Biblia y las canciones, como si fueran una oración. Estoy rezando, sí, pero la intención es lo que hay que tener. ¿Ya? Y nosotros, mis queridos hermanos, no podemos rechazar, no se puede rezar, así que cojamos todas las oraciones que están en la Biblia y llegamos a un lado. No, están ahí como un modelo que edifica nuestro espíritu y donde podemos extraer mucha riqueza de las palabras y de los sentidos de todo lo que tienen esas oraciones ahí en la Biblia. Esas oraciones no están ahí de adorno, están ahí como ejemplo para que nosotros las podamos tomar. Aún Jesús en ocasiones rezó las mismas palabras. Cuando estuvo en Getsemaní, en las veces que fue a orar, decía que oró las mismas palabras. Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Lo hizo varias veces. Así que no es que esté mal, sino es la disposición de tu corazón en cuanto a la oración. No es una simple oración de rodillo, no es una simple oración repetitiva que todos los días repite, y que con el tiempo se pierde el sentido de lo que estás diciendo. Y ya no sabes ni por qué lo estás haciendo. Así que lo que yo quiero hoy es que nosotros extraigamos como cristianos de ese personaje que está en esta gran genealogía, esos dos versículos, quiero que extraigamos ahí de esa oración de Jabes, todo el testimonio de la Escritura, lo que Dios quiere hablarnos a través de lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos con esta oración. ¿Listo? O que comprendamos acerca de esta oración. Así que en primer lugar, mis queridos hermanos, nosotros debemos entender que Dios rescata del dolor. Pero, mira lo que dice el versículo 9 en cuanto a Jabes. Dice que su madre lo llamó Jabes diciendo, porque lo di a luz con dolor. Así que no se nos dice cuál fue el problema que tenía Jabes o qué dolor estaba padeciendo, qué circunstancia complicada en la que estaba. Y eso es lo bueno de eso. ¿Por qué?
Porque si nosotros supiéramos cuál era el problema, cuál era la situación en la que estaba padeciendo Jabes, nosotros podíamos terminar identificándonos con su problema y haciendo la misma oración, como asegurando de que esa situación se vaya a mejorar en la misma que nosotros estamos pasando. ¿Qué pobreza? Y esta fue la oración que usó para espantar la pobreza. Bueno, vamos a empezar a hacer esta oración para espantar la pobreza. No, gracias a Dios no se dice de qué padecía él o qué estaba sufriendo él. ¿Ya? Y eso es lo que hace de esto una belleza. Ahí es que estaba sufriendo era él o la mamá, porque dice, la mamá no dio a luz con dolor. Exacto. Que normalmente los nombres en la Biblia eran dados por circunstancias que se estaban pasando en el momento. Y como que parece que el parto de ella fue muy complicado, ¿ya? Ella le terminó poniendo ese nombre a él, que significa dolor. El nombre de Jabes significa dolor. Le terminó poniendo ese nombre. Y algo que nosotros tenemos que entender también es que en la Biblia, la palabra de Dios, los nombres que están en la Biblia, todos tienen sentido profético. Y el ponerle ese nombre a él es como marcarle toda su vida por ese camino. O sea, usted dice que él estaba pasando por algo porque hizo la oración. No, sí. Por la oración. Porque si no fuera hecho, si él no estuviera mal, no fuera hecho esa oración. ¿Ya? Pero todo basado en ese nombre. Es lo mismo que pasó con Jacob. Jacob cuando nació venía agarrado, sujetado del talón del hermano. Y a él le insinuaron y le pusieron el nombre Jacob, que significa usurpador, como que quería competir, salir primero que él. Por eso venía agarrado. ¿Ya? ¿Y qué fue la vida de él? Ese nombre lo marcó. Se volvió un usurpador, que le tomó la herencia al hermano mayor. Tumbó al tío con el ganado. ¿Sí me entiendes? O sea, imagínate horrible. ¿Me entiendes? Dios tuvo que cambiarle el nombre. Y lo mismo pasa con otros nombres. Hay otros nombres. En estos días estuvimos hablando en una reunión sobre Ícaro, que significa sin presencia. Con la presencia de Dios ahí. Imagínate que le pongan a un niño ese nombre sin presencia de Dios. No, Ícaro. Y es un nieto de Nico. ¿Sí me entiendes? Esos nombres terminaban marcando la vida del personaje. Lo mismo está pasando aquí con Jabes. A veces le colocaron ese nombre y como que ese nombre lo estaba haciendo padecer por ciertas situaciones. Y por eso al final de la oración, dice: y me guardaras del mal para que no me causara dolor. ¿Ya? Así que él estaba pasando por una situación dolorosa. Igual, no se sabe, pero estaba pasando por una dificultad dolorosa. Y nosotros tenemos que entender que realmente es así. Nosotros, relativamente todo ser humano llega en dolor. Y es porque nuestro Dios lo destinó así desde el inicio. ¿Ya? Dice que con dolor darás a luz tus hijos. ¿Ya? El dolor hace referencia desde el inicio de nuestro nacimiento. Nosotros ya tenemos familiaridad con el dolor. Pero pastor, de los 12 hijos de Jacob, a ver, descendía de Judá. Sí. Era de Judá, que Sí. Imagínate, él está en la genealogía de los reyes. ¿Quién era él? No se sabe. ¿Ya? Pero la Biblia dice que él era un hombre prominente. ¿Ya? Era más prominente entre todos sus hermanos y todo esto. Así que en este mundo, mis queridos hermanos, este mundo que nosotros vivimos, un mundo que está enfermo, consumiéndose en su propia maldad, y lo único que produce es sufrimiento, dolor, circunstancias difíciles. Y prácticamente en Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que con ese pecado está asolando este planeta y todo esto, y nosotros siendo pecadores, por naturaleza nos volvemos hijos de la ira. ¿Ya? Lo mismo que todos los demás. O sea, nadie
nadie se escapa de él. ¿Ya? Mira, nosotros no estamos sufriendo más por la misericordia de Dios, por la bondad de Dios. No estamos padeciendo más es porque Dios está sosteniendo. ¿Ya? Por eso se dice, por eso mucha gente dice que San Andrés es una bendición, Dios tiene su mano sobre San Andrés. Porque si no era, esto se hubiera salido de control. Así que sea cual sea el origen de la vida de Javes, nosotros podemos decir que él tuvo un comienzo duro o tuvo situaciones muy difíciles en su vida. ¿Ya? Y al parecer, mis queridos hermanos, él no se puso a regodear sobre su condición, sobre su nombre. Parece que ni lo cambió. ¿Ya? Él no reniega eso, no hay una renegación sobre esto. Y tampoco él trató de como orarle a Dios como para compensar una fuerza, más determinación, para luchar y enfrentar mejor la vida. Más bien él se dirigió a Dios, porque él invocó al Dios de Israel, y al hacerlo dirigió su atención con fe a la dirección correcta, donde todo el mundo tiene que mirar. Y no hay otro lado donde mirar cuando se está pasando por una situación complicada. Y ahí hay que mirar es a Dios, a nadie más, al Dios de Israel. A Él es el que hay que mirar. Así que nuestro Dios es ciertamente nuestro rescatador. Él es nuestro libertador. Él nos ayuda, nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Mira, Dios nos promete mantenernos a nosotros libres 100% del dolor. Eso Él nos promete en la eternidad. Él dice, allá no vas a llorar. Es que eternamente sin botón una lágrima de dolor. Oye, es una bendición. Pero mientras estemos aquí, mi hermano, tengamos este cuerpo, van a haber momentos de dolor. Unos más leves que otros, pero los vamos a tener. Todos vamos a sufrir algo. Hay pérdidas que se sufren, ¿ya? Hay cuestiones, circunstancias difíciles que no se pueden evitar, ¿ya? Y nosotros debemos entender que el mal no respeta posición social, ¿ya? Todas las cosas malas que pueden suceder en este mundo se pueden mover en todas las esferas que estén en este planeta y en todos los estratos. Nadie se escapa de esto. Así que, mis queridos hermanos, y lo más importante, mis queridos hermanos, es que Dios, cuando nosotros nos dirigimos a Dios, nosotros tenemos que pensar de que Él cumplirá basado en su plan para con nosotros, no basado en nuestro propio plan o en nuestros propios deseos. Los planes de Dios trascienden los nuestros, ¿ya? Y si su propósito, lo que Él tiene planeado para ti, no es la vía que tú esperas, no esperes de que todas las oraciones se te vayan a contestar, porque es así, ¿ya? Y algunos rescates divinos, mis queridos hermanos, siempre llegarán rápidamente, pero otros serán demorados. Y eso lo tenemos que entender. O preguntémosle al pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. 400 años estuvo allá en esclavitud. Y ellos clamaban, oraban a Dios. Y Dios se lo hace saber a Moisés. Hey, he escuchado al pueblo clamando para que intervenga 400 años después. O sea, algunas respuestas de Dios son rápidas, pero hay otras que tienes que esperar. ¿Ya? Y algo que yo te puedo decir es que si Dios nos dio la vida es porque tenemos el carácter para soportarlo. Y eso es así. Tenemos el carácter para soportarlo. Así que muchos de los santos más admirables de la Biblia, oiga, soportaron unas grandes dificultades y unos grandes dolores. Tienes que leer este capítulo completo de Hebreos capítulo 11. Tienes que leerlo completo. Porque leemos la primera parte y vemos los grandes hombres de Dios que por la fe taparon boca de leones, pasaron el mar rojo, dando un milagro, que no sé qué. Pero cuando tú lees el listado final, oye, habla de unos que uno dice, uy, yo no quiero estar en esa lista. Porque habla hasta de unas muertes brutales. Fueron aserrados, maltratados, vivieron como prácticamente indigentes, pordioseros, pero su fe nunca murió. ¿Por qué? Porque sus ojos están puestos en el invisible.
Número 2. Dios hace crecer la influencia fiel, pero esto lo hace a menudo. Mira lo que le dice Jabes, mira lo que ora Jabes a Dios, la primera expresión de su oración. Y él le dice, oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio. Mira, es bueno buscar la bendición de Dios. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Es bueno buscar la bendición de Dios. Y hay que buscarla. Y en particular, hacerlos, como el que les estaba diciendo en el punto anterior, hacerlo bajo los términos de Dios. Es bajo los términos de Dios. Y eso es un tema que quiero tocar más adelante sobre la oración. ¿La oración tiene poder o la oración puede ser eficaz? Son dos cosas diferentes. ¿La oración tiene poder o la oración puede ser eficaz? Y eso es un tema que estoy desarrollando sobre la oración. Porque cuántas veces no escuchamos que la oración tiene poder. Yo creo que tiene poder. Pero, ¿bajo qué parámetro? ¿Bajo qué parámetro? Y eso lo tenemos que analizar muy bien en la Biblia. ¿Ya? Porque nosotros podemos, mi querido hermano, buscar la bendición de Dios, pero si esa bendición de Dios no es lo que Él quiere para ti, sino otra esfera de bendición. Porque a veces nosotros pensamos que nosotros a veces creemos que los planes que nosotros tenemos son mejores que los planes que Dios tiene sobre nosotros. Y nosotros creemos saber decirle a Dios qué es lo que realmente nosotros necesitamos para ser felices en esta vida. Y realmente no tenemos la capacidad. Solamente Él tiene la capacidad de saber qué es lo que a nosotros nos conviene y qué intereses Él tiene realmente para nuestra vida. Y Jabes aquí está diciendo, ensancha mi territorio, ensancharán mi territorio. Si en verdad me bendijeres, ensancharán mi territorio. Está hablando de influencia, está hablando de fronteras, de expandir sus fronteras. Y nosotros, mis queridos hermanos, podemos buscar ampliar nuestras fronteras. Y esto no está limitado en solamente una esfera de terreno o físico, como mucha gente solamente piensa. Me gustaría que Dios me diera un terreno más grande. No, esto no está hablando de eso simplemente. Está hablando de una esfera de influencia. Ensancha mi territorio, más allá de lo que yo puedo ver. ¿Ya? Y nosotros podemos realmente, porque nosotros en cierto modo desde Génesis nosotros estamos llamados a expandir nuestro espacio, a extendernos más allá de los límites. Eso es de Génesis. Desde Génesis Dios nos lo viene mencionando. ¿Qué dice el versículo 28? O sea que fecundos y que multiplíquense, llenen la tierra y sométanla y ejerzan que desde un principio Dios dijo, mi hermano, ensánchense, multiplíquense, avancen, dominen. ¿Ya? Y no solamente Dios desde Génesis, en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo se los dice a sus discípulos, la gran comisión. Hagan discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. Y en Marcos, ¿qué dice? Ir predicar el evangelio ¿a qué? A toda criatura. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, hermano, no solamente en Jerusalén, no en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, ensánchense. ¿Ya? Así que Jabes no estaba pidiendo nada del otro mundo. Está diciendo, Señor, ensánchense. Hay gente, mis queridos hermanos, que se limitan a una sola cosa, pero hay otros que se ensanchan. Mira, ¿cuántos testimonios de gente no tenemos aquí en la isla, en nuestro territorio? De que empezaron con algo pequeño y ahora son grandes empresarios, han ido más allá de lo que nosotros, de lo que ellos pudieron hasta haberse imaginado, correcta y incorrectamente, pero se ensancharon, ya crecieron, se multiplicaron. Estoy trabajando ahora con los hoteles Portobelo
Precisamente ayer recordaba uno de los compañeros de que yo fui el primer empleado del señor Don Carlos cuando eso ni todavía recibía empleados. Yo era el que cuidaba en la noche, ya necesitaba que alguien estuviera allá en la noche para que cuidara. Y ese era el que iba yo allá, a encerrarme allá a cuidar. Y después me enseñaron el manejo de registrar porque empezaron a llegar los turistas. Y yo le digo a ellos, imagínate, y 23 años después, ellas son 4 hoteles. El hombre se ensanchó, se extendió. Y yo creo que se fuera ensanchado más, hasta fuera extendido su horizonte más allá de la isla. Porque nosotros estamos llamados a esto. Y Javier le está diciendo, Señor, ensancha el territorio. ¿Sí? Extiende. Aún Lina nos predicó la predicación que tuvo Lina en el capítulo de Isaías, ¿qué? ¿40 y qué? Decía que extendamos unas cortinas, no era que decía, ensanchemos la tienda. Está hablando de eso. Y son cosas que en lo que Dios se mueve. Así que James no le estaba pidiendo nada fuera de su voluntad. Y aún si nosotros miráramos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo también tenía una ambición. Y era de llegar hasta España. O sea, el apóstol Pablo quería llegar hasta España. Él quería ir más allá, realmente. ¿Ya? Él dice, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en esta región, o sea, ya las había estado predicando. Puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré. Y Dios más adelante que le dice, no mío, hasta Roma vas a llegar. Es necesario que comparezca ante el tribunal de Roma. Hasta ahí vas a llegar. Pero la ambición de Pablo era ensancharse hasta qué. Y aún él les dice a los corintios, él les escribe con franqueza a los corintios acerca de crecer dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por ustedes para predicar el evangelio aún en las regiones que están más allá de ustedes. Mira, la iglesia debe orar esto. Y la iglesia debería orar al Señor diciendo, Señor, ensancha nuestro territorio. Ensánchanos en la predicación del evangelio. Que podemos llegar a los rincones más allá. Ensánchanos a conquistar esta tierra que tú nos has dado. Esta es la tierra que Dios nos ha dado. Ensánchanos para que tu predicación sea dada a conocer aquí en este pueblo. Con denuedo. Y Dios quiere que su pueblo, mis queridos hermanos, ore para que su influencia espiritual se manifieste. Esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque estas son las oraciones, mis queridos hermanos, que Dios suele responder, las que están acordes con su voluntad. Vamos para el tercero. En tercer lugar, Dios nos da fuerza cuando se la pedimos. Dice Javier a Dios. Me encanta, a mí me encanta esto. O sea, como predico. Y tu mano estuviera conmigo. La mano de Dios. ¿Qué sacó una predica sobre la mano de Dios? ¿Qué es la mano de Dios? Si los espíritus no tienen, ¿qué es la mano de Dios? ¿Qué habla sobre eso? Pero estaba ahí, analizando un poco la oración de él, cuando yo la estaba leyendo, yo pensé que él iba a prometerle algo a Dios. O sea, que si Dios lo bendijera, le iba a prometer algo, pero el man está ahí como afirmando que si Dios estuviera en él, o sea, porque como que
mejor. Mira, Dios tiene su mano sobre su pueblo. Y su pueblo tiene que creer esto sí o sí. Esto no es de que yo no siento, no sé, no. Dios tiene sus manos sobre su pueblo. Hay canciones, hay muchas canciones sobre la mano de Dios que han marcado mi vida. Y yo las escucho mucho. Por ejemplo, en Avivamiento hay una canción que se llama Tu mano sobre mí. Y desde cuando yo empecé esta fijación sobre la mano de Dios, desde Cali, al primer pastor, cuando yo llegué a Cali, el primer pastor que yo le escuché una predicación sobre la mano de Dios fue al pastor Ariel Vanegas, que habló sobre la mano de Dios, y desde ese día a mí me quedó eso, basado en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Y los que me han escuchado a mí orando, muchas veces cuando menciono la mano de Dios, me citando los versículos que están en Nehemías y están en Esdras. Señor, que la mano benéfica tuya esté sobre nosotros. Que la mano bondadosa tuya esté sobre nosotros. Que actúes a nuestro favor. Miren, y cuando hablamos de que su mano esté con nosotros, realmente lo que nosotros estamos hablando de que su poder esté con nosotros, que su fuerza esté con nosotros, que su ayuda significativa esté sobre nosotros. Y también significa que actúe a favor de nosotros. Cuando tú le dices, Dios, que tu mano es que actúe, que obre a favor de nosotros. Y el significado que Jabes, y es significativo que Jabes no solo quiera una donación económica. Jabes no está buscando, si tú notas, Jabes no está pidiendo plata, no está pidiendo casa, no está pidiendo nada. Él está pidiendo ciertas cosas que solamente Dios puede obrar a su favor. Y parte de eso es si tu mano estuviera conmigo. O sea, si tu favor, si tu poder, si tu ayuda, si actuaras a mi favor. Eso es lo que Jabes le está diciendo. Actúa a mi favor. ¿Ya? Ayúdame. ¿Ya? Jabes está reconociendo, mi querido hermano, que su propia fuerza no es suficiente, él necesita de la ayuda de Dios para esto. Eso es lo que le está diciendo. Si tu mano estuviera conmigo, él necesita esto. Y quizás, mi querido hermano, los comienzos de Jabes pudieron ser muy humildes, muy dolorosos, muy complicados, muy frustrantes, ¿ya? Pero Jabes fue honrado más que sus hermanos. Jabes que era más ilustre, fue honrado más que sus hermanos, porque sus hermanos no son mencionados, es él el que es mencionado. Y Jabes, mi querido hermano, está suplicando que la mano de Dios esté con él, y al hacerlo, Jabes está admitiendo, como todo ser humano debería admitirlo, que su propio poder y habilidad no son adecuadas, que necesita es del poder y las habilidades de Dios. Él es el único que puede. Y miren, nosotros tenemos que decir, Señor, necesito tu mano sobre mí. Y te lo digo porque basado en estos ejemplos bíblicos. Esdras capítulo 7, versículo 9, dice que en el viaje que Esdras iba a hacer de Babilonia hasta Jerusalén, dice, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia y el primer día del mes quinto llegó a Jerusalén. ¿Y por qué llegó a Jerusalén? Porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre él. Y usted dirá, pero no, es que el recorrer de Babilonia a Jerusalén por esos caminos, muchos de esos caminos eran peligrosos. Y él necesitaba de que Dios tuviera cuidado de él. Él dice, llegué porque la mano benéfica de Dios estaba sobre mí. ¿Cuántos de nosotros no viajamos? ¿Y tú crees que llegaste porque sí? Porque el ingeniero que construyó el avión lo hizo bien y no hubo falla para que se cayera. No, porque la mano benéfica de Jehová, la mano bondadosa de Dios, te hizo llegar conmigo al destino donde tú vas. Eso
Nehemías 2:8. Nehemías se disponía para ir a Jerusalén para la construcción del templo, que era su carga. Y dice que la carta de Asaf guarda el bosque del rey para que le dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y dice, y me lo concedió el rey. ¿Por qué el rey le concedió todo eso lo que le estaba pidiendo, solicitando? Según la benéfica mano de mi Dios. Llega allá y eso es algo que nosotros tenemos que reaccionar. El trabajo que tiene, el contrato que tiene, todo lo que posee, es gracias a que la mano benéfica de Jehová ha estado sobre ti. Y es así. Sigamos en el Salmo 139, versículo 10. Aún allí me agarraría tu mano y tú me conducirías. En otras palabras, Dios hace el papel como cuando un padre agarra a su niño que va a cruzar la calle, o lo va a llevar a pasear, o va a salir con él. Agarra la mano y lo conduce. Eso es lo que hace la mano del Señor. Te agarra y te conduce. Eclesiastés. Me encanta este versículo. Dice el predicador Salomón, entonces llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que disfrutar de la comida y la bebida y encontrar satisfacción en el trabajo. Luego me di cuenta de que estos placeres provienen ¿de dónde? De la mano de Dios. Pues, ¿quién puede comer o disfrutar algo separado de Él? Ese rondón, ese sopa de cangrejo, ese pato de caracol, ese sándwich cubano, lo que sea que te comas, eso proviene de Dios, no proviene de otro lado. Hasta allá, hermano, hasta los deditos de la mamita, proviene de Dios. Y eso hay que reconocerlo, Señor. Yo me lo estoy comiendo porque tú me has provisto tu mano. Esto viene de tu mano, Dios. Y eso hay que reconocérselo. Y Pedro nos da la recomendación. El apóstol Pedro en su carta, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 6, nos dice que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará a su debido mano de Dios. Esa es una prédica sobre la mano. Cuarto y último, que se nos fue el tiempo. Damos gracias a Dios que hoy no tenemos hambre, podemos continuar. Cuarto lugar, Dios nos protege de daños, por lo menos de algunos. ¿Verdad? Por lo menos de algunos. Y Jabes termina su oración diciendo, y me guardarás del mal para que no me causara dolor. Me guardarás del mal para que no me causara dolor. Su nombre significa dolor. En otras palabras, lo que le está diciendo el Señor, Señor, líbrame de más dolor. Y Jabes le pide a Dios prácticamente lo que le está pidiendo a Dios es protección. Y es bueno orar a nuestro Dios para que nos proteja, para que nos libere. Aún el Padre nuestro nos enseña eso. Decirle al Señor, Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. ¿Sí o no? Y en el huerto, mis queridos hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a ser entregado para ser juzgado y crucificado, Él fue con sus discípulos y Él les dijo a estos hombres eso, que oraran para que no entraran en tentación. Y se lo replica 2 veces. La primera le dice, mire, voy a ir a orar, necesito que se queden acá orando mientras yo voy a orar. Y cuando regresó nos encontró durmiendo.
oraciones. Y esto basado en la respuesta a las oraciones que le hacemos. Y ahí tú te das cuenta de que la oración importa. La oración es necesaria. Nosotros vivimos en el tiempo, no nos sacamos, no digamos mundo, no digamos en San Andrés Isla, hay mucha carencia de oración. Sí, hay mucha carencia de oración. Y eso hay que reconocerlo. Yo soy de los que sí creo de que la oración puede cambiar esta sociedad. ¿Ya? Y si no ha cambiado, o la iglesia no está orando como debe orar. Cada uno ora muy per se, muy enfocado en sus necesidades, en sus placeres económicos y todas esas cosas. Pidiendo sueldo con número de 6 cifras. ¿Sí me entiendes? Gente que está pidiendo, pide más. Y realmente la oración sí importa y Dios obra a través de la oración. Porque este Dios que creó el universo, es un universo infinito, vasto. Un universo, imagínate esa creación inmensa, mi hermano, y Él fija su disposición a nosotros que vivimos en este planeta, que eso no es nada. O sea, comparamos el universo, nosotros no hay ni un grano de arena en el mar, en el océano. O sea, y Dios fijarse en nosotros. O sea, esto es impresionante. ¿Ya? Así que es necesario, mi querido hermano, que nosotros entendamos la importancia de la oración. ¿Ya? Que algunos acontecimientos suceden, sí o no, y es porque su pueblo está orando. Porque hay un pueblo orando. Hay una iglesia orando, hay un remanente orando. Hay uno que se para en la brecha. De aquí hay gente que Dios ha tenido misericordia y han alcanzado salvación en gracia a la oración que han hecho por esas personas. Nosotros tenemos que entender la importancia de las oraciones. Y nuestro Dios, mi querido hermano, nos promete guardarnos. O sea, no guardarnos de todo mal, porque realmente hay cosas que padecemos y nos toca padecer. Porque esta fortalece nuestro carácter, nos maduran, nos enseñan, ya nos desprenden de cosas que realmente no nos sirven. ¿Ya? Hay que pasar por eso, hay que pasar por ciertas cosas. Y realmente Dios no es que nos prometa guardarnos de todo mal ni de toda tentación. De hecho, Él nos promete que nosotros necesitamos pasar por muchas tribulaciones antes de entrar en su reino. Sé que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Ya? Así que por lo tanto, mis queridos hermanos, no deberíamos dar por sentado tal protección como tampoco desperdiciar la oración, mis queridos hermanos, echarla a perder. Y concluyo diciendo de que la palabra dice que Dios le concedió lo que le estaba pidiendo. Si nota las oraciones, eso, hay que estudiar las oraciones de la Biblia. Cuando tú ves un personaje que ora, mira qué es lo que está pidiendo realmente. Y tú ves que muchas de esas oraciones no son específicas. En el sentido, no son per se, no son para simplemente placeres humanos o deseos carnales, digamos. La Biblia dice que Dios le concedió a él lo que le pidió. Así que Dios le concediera a Javes lo que le había pedido no significa que Dios lo hizo a la manera de él, no. Dios lo hizo basado en su propósito. Él está en la genealogía de los reyes de Judá. Había un propósito. Y es el único personaje más resaltado de la genealogía. ¿Y por qué el autor habrá resaltado ese detalle de Javes y no de los demás? Es como raro, sería bueno preguntarle al escritor de las crónicas allá en el cielo, ay, ¿tú por qué resaltaste a este personaje? Y los demás que no. ¿A dónde encajan los demás?
Dios se complace en responder la oración de sus hijos, realmente, pero es bajo sus parámetros, y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Si pides algo conforme a la voluntad de Dios, Él te la dará, Él te lo va a dar. Esa es nuestra esperanza, que su voluntad se cumpla en nosotros. La oración, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se haga como tú quieres, Dios, y no como yo quiero. Así que, mis queridos hermanos, nosotros debemos entender que Dios es poderoso y que Dios puede hacer todo mucho más abundante de lo que nosotros pedimos, incluso de la forma en como nosotros podamos entender. Dios lo hace mejor, más abundante de lo que nosotros esperamos. Tú pides algo y Dios te puede dar más de lo que tú estás pidiendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que nuestra capacidad mental solo llega hasta un punto, pero la capacidad de Dios llega más allá. Así que Él responde, mi querido hermano, y exalta a sus fieles. Recuerda el versículo de Pedro, la recomendación de Pedro. Que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos exaltará cuando a su debido tiempo. No cuando tú lo requieras, no, a su debido tiempo. Y cuando llegue ese tiempo, tú mirarás atrás y dirás, valió la pena. Valió la pena. ¿Ya? Así que cuando los hijos de Dios, mis queridos hermanos, le piden algo a Dios, Dios no les da serpientes ni le da piedra. ¿Ya? Cuando tú le pides pan a Dios, Dios te dará pan. Cuando tú le pides bendición a Dios, Dios te bendecirá. Dios no niega la bendición para sus hijos. Y la oración de Jabes, mis queridos hermanos, no es una promesa de que Dios hará todo lo que nosotros le queramos pedir y en el momento en que nosotros lo queramos, en el momento en que nosotros lo deseamos. Sin embargo, cuando nosotros leemos esto, sobre todo la oración específica de Jabes, prácticamente lo que Dios nos está haciendo es un llamado a orar. Que no oren, oren. Que hagan con la misma actitud y la misma corazonada de Jabes. Ahora tú me dirás, bueno, pastor, entonces tengo que orar la oración de Jabes o no la tengo que orar. No, tú no puedes hacer, pero debes entender de que es la soberanía de Dios que obra a favor de esa expresión. No es tu deseo. Tú estás pensando en carro, casa, piscina, moto, negocio, toda esa vaina a través de la oración, puedes salir decepcionado. Pero si dejas que Dios obre a través de esa oración, las cosas pueden ser muy diferentes. ¿Ya? Y ese es el sentido de esta oración. No hay otro sentido. Ese es el sentido de esa oración. Pueden usar las mismas palabras. ¿Por qué no decirle al Señor esas palabras? Ay, Señor, bendíceme de verdad. Ensancha mi territorio. Líbrame del dolor. ¿Ya? Y guárdame. O sea, tú le puedes decir eso a Dios. ¿Quién dice que no? No puede orar a Dios, pero déjale a Dios que ore cuándo, dónde, cómo y con qué. Y créeme, será sorprendido por eso. Pongámonos de pie, vamos a dar que se nos fue el tiempo. Padre, te damos gracias. Y te damos la gloria a tu Dios. Tú eres bueno, Dios. Tu misericordia es para siempre. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia y tus bondades para con nosotros. Padre, en esta hora, Señor, nuestra vida está delante de ti, Señor. Señor, gracias por enseñarnos de que tú, Dios, eres un Dios que está interesado en escuchar a sus hijos. Y hoy, Señor, en otras palabras, Dios, reconocemos, Dios, que tú eres el único Dios que puede rescatarnos del dolor. Que tú eres el único Dios que puede hacer que nosotros, nuestra influencia crezca, Dios. Que tú eres el único Dios, Señor, que puedes ayudarnos a darnos fuerza a través de tu poderosa mano. Y que tú nos puedes librar del dolor. Nos puedes librar, Señor, de las circunstancias difíciles.
basado en tu soberanía y en tu voluntad, Dios. La gloria es tuya, Dios, y la honra te pertenece a ti, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.